Bien, buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infantil y Juvenil. Hoy es un auténtico placer poder presentaros a Silvia Hidalgo, que lleva pues, colaborando con los congresos y con la propia sociedad de hace mucho tiempo, desde el principio diría yo. Por tanto, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de su experiencia y sobre todo pues, de su entusiasmo siempre que ha puesto en esta labor. Bueno, Silvia Hidalgo Berruti es psicoterapeuta y directora del Centro de Psicología Avanza en Málaga. En concreto es psicóloga clínica infantil y juvenil y neuropsicóloga, clínica acreditada, la CENAP, y especialista en psicoterapia acreditada por la EFPA. Ahí, Sí, por están ahí. favor, los micrófonos en todo caso. Este y el otro. Sí, gracias. Dejamos micrófonos para no interferir. Vamos abriendo después cuando haya palabras. Gracias. La principal línea de trabajo de la doctora Silvia Hidalgo es la evaluación neuropsicológica, trastornos del aprendizaje, trastornos de neurodesarrollo, neuropsicología infantil y, naturalmente, TDAH, que entra en este campo. Licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Málaga, completó el máster posgrado en neuropsicología clínica y a lo largo de su trayectoria ha realizado más de 50 cursos de formación en el ámbito de clínica infantil. Además, ha asistido de forma activa en numerosos congresos nacionales e internacionales y forma parte como miembro de diferentes sociedades, como la nuestra, la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil y la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Compagina su labor como psicoterapeuta con la docencia universitaria como profesora asociada en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga desde el año 2004 y también es subdirectora académica del máster y experto en neuropsicología infanto-juvenil, que se imparte en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga desde el año 2014. Bueno, con todo esto, como sabéis, estos seminarios, tenemos aproximadamente una hora de duración y la doctora Silvia Hidalgo irá haciendo su exposición y en todo caso, pues durante la exposición si hay alguna pregunta creo que también se puede intervenir, ella nos va a indicar y si no, al final también siempre habrá unos minutitos para preguntas o cosas que os anotéis para ello, ¿no? Nada, bienvenidos y doy la palabra a la doctora Silvia Hidalgo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Mateo, y también por dejarme en este foro participar. Yo la verdad que siempre estoy con mucha ilusión y si puedo aportar algo a la sociedad y al resto de los compañeros, pues de eso se trata, ¿no? Es un poco el espíritu de esta sociedad desde que el momento que se creó. Daros también, pues bueno, las gracias a todos los que estáis ahora mismo en este espacio y los que también os vais sumando. Y espero que, bueno, que el tema que vamos a compartir pues sea de vuestro interés. Yo siempre me intento que sea interactivo, los anteriores webinars que también he hecho igual, que sea interactivo. Entonces, pues van a surgir invitaciones, ¿no? a que participéis, aparte después, por supuesto, de las preguntas que queráis o que vayan surgiendo. Claro, para que sea interactivo, yo, digamos, a título personal, pues sí me gustaría que aquellos que pudieran activaran la cámara, porque así la interactividad se puede conseguir mucho más realista, ¿vale? Entonces, veo que algunos sí lo tenéis y otros en la medida de las posibilidades, gracias Lola, lo agradecería porque por lo menos estamos, digamos, gracias Irene también por activarlo, nos va a ayudar a que esto sea más fluido, ¿vale? Muchas gracias, veo que estáis recogiendo mi propuesta, os lo agradezco enormemente. Bueno, vamos a dar paso entonces, voy a empezar con la presentación, ¿vale? Qué bien que cada vez voy viendo más caras de Elías, de Ralu, de Gema, muy bien, muchas gracias. No sé si la presentación ya está activa, todavía no. Vamos a mirar. Ahora voy a activarla. Ahora. Bien. Ya sí se ve, ¿no, Selene? ¿Me lo puedes confirmar? Sí, se ve perfectamente. Vale, estupendo, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mirad, el tema del que vamos a hablar es sobre la terapia, de la cara y la cruz de la terapia psicológica infanto-juveniles desde un análisis, digamos, desde la práctica clínica. Bueno, es un tema que os voy a decir en principio, que yo parto aquí de... Vamos a ver.
Parto de este guión, pero es cierto que es un tema que por el mismo título nos va a invitar a mucha participación y sobre todo no es un tema conceptual. Me vengo a referir que no voy a hablar de una cosa, digamos, teórica, de un aspecto teórico de lo que es la psicología, que se podría hablar en muchas ocasiones, pero en este caso vamos a hablar más bien de lo que es el procedimiento terapéutico, ¿vale? Entonces, un poco este guión para armonizar las ideas, pero por supuesto que lo podemos ir, digamos, ampliando o reduciendo según también surjan las necesidades. Os voy a explicar el motivo de por qué elegir este tema, también un poco de las características de la propia terapia infanto-juvenil, porque eso también nos va a llevar a conocer los factores que impactan en la terapia y qué podemos hacer como profesionales y voy a sugerir una propuesta de actuación que sobre todo es para compartirla con vosotros y también poder ampliarla. Y después, pues bueno, como establecer una especie de conclusión. Esto es un poco como la guía que vamos a seguir. Entonces, fijaros, los motivos para elegir este tema, aquí yo he recurrido a esta imagen, quizá una imagen muy clásica del psicólogo, ¿no? En el que vemos ahí que puede estar el paciente como con las manos en la cabeza, manifestándonos ese malestar, ese agobio que tiene, no sé lo que hacer, y nosotros un poco intentándonos poner en su cabeza y buscando soluciones. Entonces, mi pregunta es, cuando vemos que buscamos soluciones, a veces son efectivas, otras veces no, ¿por qué hay casos que mejoran y otros? Eso es, digamos, la pregunta a la que vamos a intentar responder en este webinar. Y para ello también voy a pedir vuestra colaboración, porque quizás he sido un poco atrevida en presentar este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué hay casos que mejoran y otros no? Seguro que los que estamos aquí os lo habéis preguntado, los que quizás os vayáis a iniciar en psicología, pues vais a ver que es una realidad con la que tenemos que ir capeando. Entonces, bueno, intentando dar respuesta, ¿vale? Tenemos por un lado que, fijaros, son cosas como de mucho sentido común y que además lo sabemos, pero que la podemos obviar. Y pienso que para poder encontrar una respuesta a la pregunta inicial, quizás sería hoy momento de reflexionar sobre ello entre todos nosotros. A ver, partir de una cosa con la cual tenemos que, bueno, que saber compaginar y aceptar que ejercer de por sí esta profesión, ¿vale? No es nada fácil. Bien. Bueno, pero hemos apostado por ella, tenemos vocación, tenemos mucha ilusión, entonces, pero tenemos que aceptar que no es nada fácil. Y entonces, no es nada fácil porque incluso la propia experiencia profesional, tú dices, bueno, al principio porque me falta práctica, ya con la experiencia todo se va cogiendo. Bueno, yo no quiero desanimar a quien esté en ese punto, ¿no? Porque yo ya llevo más de 30 años ejerciendo de manera continuada. ¿Y qué ocurre? Que la experiencia, lo que te pone de evidencia es que realmente es difícil la psicología, ¿vale? Bien, pero a ver, es una profesión que nosotros queremos ejercer, que nos gusta, entonces, asumiendo y desde la propia experiencia, por eso también quiero dejar claro que no, digamos, vamos a sentir, ¿vale? O vamos a pensar esta idea al inicio de nuestro ejercicio, que sino durante todo el ejercicio profesional, es un hecho en sí mismo, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, que la psicología no es nada fácil. Entonces, ¿qué ocurre? En este camino, ¿no? En el que vas pensando, pues, y asumiendo de que se parte de un diagnóstico certero, porque eso también quiero aclararlo desde un principio. Yo no me voy a centrar en cómo hacer un buen diagnóstico. No es el motivo de este webinar, ¿vale? Partimos de que hay un diagnóstico certero. Pero la cuestión es que con ese diagnóstico certero, ¿vale? Vemos que la terapia muchas veces es muy difícil, es muy compleja y que no es infalible. Tú dices, bueno, sí, yo ya lo sé que no soy infalible. Bueno, a veces pensamos que ¿por qué no funciona aplicando terapias que son similares a casos que están bien diagnosticados, con ese diagnóstico, como he dicho, certero, bien porque lo hayamos hecho nosotros mismos o porque lo hayamos ya recibido y lo vemos sólido? ¿Por qué aplicando esas terapias que son similares hay casos que mejoran y otros que no? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Es decir, vamos a ir en busca del porqué. Ese es, digamos, el objetivo que yo quiero compartir con vosotros.
Entonces, desde esta práctica clínica que yo os puedo ofrecer, y que seguro alguno de vosotros también la vive así, mi pregunta para encontrarse por qué es otra pregunta. ¿Por qué? ¿Vale? ¿O qué podemos hacer, digamos, para conseguir más efectividad? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que nuestras terapias sean efectivas, ¿vale? Porque en unos casos sí lo son y en otros no. ¿Por qué? Digamos, diseñamos un plan de intervención y resulta que no sucede, por un lado, lo que es la adherencia a la terapia, es decir, que tú veas que ese paciente, que ahora vamos a ver de las características de ese paciente, tenga adherencia a la terapia y que nuestros recursos sirvan para que mejore su bienestar psicológico, ¿vale? Y quiero aquí destacar este concepto de la adherencia a la terapia. Considero que es fundamental, que es para buscar esa efectividad en nuestras intervenciones, debe de ser nuestro objetivo. Y fijaros, todavía yo no me he centrado en qué tipo de psicopatología me va a dar igual. Lo que yo voy a intentar es que sea la psicopatología que sea, o sea, el tipo de niño, el tipo de familia, haya una adherencia a la terapia. Y además, eso nosotros lo percibimos o lo debemos de aprender a percibir. Es decir, que hay veces que no, que tú ves que sí, asisten, acuden, pero no están en la terapia y con la terapia. No sé si me explico, ¿vale? Si en algún momento cualquiera de vosotros quiere intervenir, lo agradecería, porque lo mismo yo me meto en un discurso que decir, no sé, no lo comparto o pienso a lo mejor añadir algo más. ¿Queréis dar alguna opinión sobre el tema este de la adherencia a la terapia? Si estáis participando por el chat, lo mejor sería participar en voz alta, porque a lo mejor coordinar también el chat es más complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor esa intervención en vivo, dentro de vuestras posibilidades, sería mejor que darlo en el chat. Porque veo que han surgido alguna intervención en el chat, pero puede ser eso más... Si las personas que habéis participado en el chat lo podéis decir en vivo, sería más favorable. Perdón, intervengo yo. Veo que preguntan cómo se hace en vivo. En vivo es simplemente activar el micrófono y poder intervenir. De todas formas, veo que hay personas que simplemente refuerzan la idea, o sea, que están totalmente de acuerdo en lo que comenta. Claro. Y Pero, algunas personas no pueden hablar, veo, ¿no? Porque están en otras situaciones, no disponen del micrófono en otras situaciones. Están informando vale. por chat. Vale, Hola, vale. Silvia. No sé Hola, si ¿qué se tal, me oye. Pilar? Sí. A ver, creo que también es importante en el ámbito infantil-juvenil, muchos niños, muchos adolescentes, casi todos, no vienen por propia voluntad. Entonces es más difícil generar esa adherencia con un adolescente que no quiere venir. Y creo que es una característica que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Trabajar esa adherencia desde la perspectiva del niño que viene por imposición. Creo que esa es una parte importante. Y estoy de acuerdo contigo, la adherencia es indispensable para una buena, un buen resultado, vaya. Efectivamente, Pilar, de hecho ha adelantado una de las ideas que vamos a ver, ¿vale? Pero muy bien, es decir, que digamos que coincido totalmente contigo y como te digo, va a ser una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta, ¿vale? No sé si Gema quería participar, que la veía ahí como intentando pulsar el micrófono o dando en la tecla con ello, que simplemente muchas veces a lo mejor es el no conocer el sistema del Zoom, ¿no? Que es activar en el micro. ¿Vale? Bueno, voy entonces a continuar. Entonces, lo de la adherencia a la terapia, efectivamente, vamos a ver cómo luchar por ella. Ahora sí os pido esa participación. Yo he plasmado aquí esta imagen y me gustaría que lo observarais y que opinarais, que dijerais qué os sugiere, ¿vale? Nosotros estamos aquí, somos en este caso la terapeuta, y aquí tenemos a esta familia, ¿vale? Han venido a consulta. ¿Qué os sugiere esta imagen?
unos adolescentes que están reticentes a la terapia, ¿no? Y una Muy bien. familia que el padre, por simple vista, parece preocupado junto con el hijo menor, y la madre, pues, ahí encontrando el espacio, ¿no? En la división entre ambos polos de la familia. Muy bien, Damián, muy buena observación. El lenguaje verbal ahí está expresando, ¿no?, lo que tú estás comentando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Podemos observar alguna conducta más que os llama la atención? Hola, Hola, Lola, ¿qué tal? pues no sé, a mí así me viene como falta de comunicación y perspectivas muy diferentes de todos ellos de cuál puede ser el problema, ¿no? Cada uno está expresando como una emoción diferente. El padre se lo ve eso como preocupado y como sin saber un poco qué hace ahí, ¿no? Una postura un poco pasiva. La madre se la ve un poco cargada o enfadada. El chico se lo ve totalmente en oposición a la terapia y la chica ausente completamente en su vida social. Y el pequeño se ve ahí pues un poco miedo o no sé, esa es mi opinión. Muy bien, muy buenas observaciones, ¿vale? De los dos compañeros. Efectivamente, aquí podemos sacarle a esta imagen muchísima, ¿no? Muchísima información de lo que es el lenguaje no verbal y que, bueno, es un lenguaje con el que nosotros también tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Y tenerlo en cuenta a la hora de nuestra intervención, porque ya sabemos que una cosa puede ser el lenguaje verbal y después está el no verbal, coincidente o no. Pero ya este de por sí nos está dando una fuente de información muy importante, ¿vale? Entonces, aquí yo me he atrevido como a ponerle un diálogo, ¿vale? Entonces, en este diálogo, que puede ser diálogo de mucho tipo, pero yo, claro, enfocándolo a lo que después quiero explicaros, ahora le ponemos el siguiente diálogo, ¿vale? Ahí veis que, en este caso, el padre, ¿no?, el que inicia un poco la demanda y dice, venimos a su consulta para ver si ayuda usted, y pongo con mayúscula usted, a nuestro hijo Carlito, que está muy triste y que no sabemos por qué, ¿vale? Carlito es este. Y dice la madre, y también a ver qué puede hacer con los dos mayores, que estamos desesperados, porque pasan de nosotros y ya no sabemos qué hacer. ¿Bien? Mientras está pensando uno de los mayores, otro psicólogo, yo paso. Y la chica, voy a ver. La chica está algo así como chateando totalmente en su mundo, ¿vale? Y dice, hola, estoy en una psicóloga que mis padres me han traído a la fuerza. Si no vengo, me castigará sin salir y sin móvil, ¿vale? Que es lo que antes decía Pilar, vienen a la fuerza. Bueno, pues este panorama nos lo encontramos de entrada. A ver, es una situación que es bastante habitual. Seguro que alguno de vosotros y vosotras os habéis podido ver, ¿vale?, en esta situación. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar cuáles son las características de la terapia, precisamente infanto-juvenil. Porque, claro, si queremos saber por qué falla algunas veces y, digamos, buscando esa efectividad, para saber qué es lo más efectivo, tendremos que saber de qué se trata la terapia infanto-juvenil. Yo no me voy a poner a dar una definición teórica ni nada de eso. Como os digo, vengo a explicarlo desde la práctica. Entonces, de manera resumida, aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta que esa complejidad de la que he hablado al principio nos la pone otra vez sobre la mesa simplemente el pensar que cuando intervenimos en el área infanto-juvenil, no solamente estamos interviniendo sobre Carlitos, ¿vale?, o sobre los otros dos mayores, no. Está el niño, sí, y vamos a ver que el niño además es el niño con su personalidad y sus necesidades. ¿Que ese niño puede tener una psicopatología? También. Entonces, se nos van sumando situaciones, ¿vale? Se nos van sumando microsistemas, los cuales tendremos que tener en cuenta a la hora de intervenir. Es decir, el niño, en este caso Carlitos, parece que es el que muestra la conducta problema, ¿vale? Ese niño, esa conducta problema se puede deber a una psicopatología, que tendremos que hacer ese diagnóstico, ¿vale? Pero sobre todo
vamos a ver la influencia de otros contextos en los que ese niño se está desarrollando. Porque en la parte infanto-juvenil trabajamos con niños y adolescentes que están, ¿vale?, metidos en esta situación. La familia, también el centro escolar, el cual va a tener también su impacto, y además tenemos también que hacerle partícipe. El micrófono es redundante. Eso. Gracias, Gem. Y también los amigos y el entorno. Entonces vemos aquí cómo efectivamente esto pone la complejidad que antes hemos comentado, pero yo de esta influencia de ese niño, que normalmente siempre nos va a venir un miembro, ¿no?, de la familia, que es el que está más afectado, o quizás la punta del iceberg, ¿vale?, va a tener aquí una influencia grande la familia, ¿vale? Vamos a ver, una de las características de los que trabajamos en la terapia infanto-juvenil, queramos o no, y esto no quiere decir que dejemos de ser clínicos, claro que somos clínicos, pero tenemos que atender a la familia, atenderla en el sentido de incluirla en la terapia. Una de las cosas que voy a exponer a lo largo de esta exposición. Y además teniendo en cuenta que la familia, ¿no?, y eso ya se sabe a nivel de lo que es la neuropsicología del desarrollo, que la familia impacta muchísimo en lo que es nuestro desarrollo. Hombre, es el primer grupo de socialización. Entonces, ya ahí se van impregnando una serie de conductas, una serie de respuestas verbales y no verbales, de modelos sociales, de modelos de comunicación que después va a manifestar ese niño o ese adolescente, ¿vale? Por tanto, creo que puede ser que muchas veces, precisamente, vamos a explorar un poco más cuáles son los factores que impactan en la terapia. Antes, creo que fue la participación de Pilar, pues dijo uno de ellos, ¿no? Yo me atrevo aquí a poner algunos de ellos como que los considero más importantes, como los principales, pero sí me gustaría aquí también contar con vosotros, ¿vale? A ver qué pensáis para poder complementarlo, porque lo mismo no he caído yo en el análisis que he hecho. Fijaros, vamos a ver que hay, por un lado, factores que van a impactar en la terapia en cuanto a lo que son las actitudes personales, también las expectativas, las experiencias previas y las circunstancias externas. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos, a qué me refiero, por ejemplo, con actitudes personales. Una de las cosas que tenemos que considerar es que la efectividad de la terapia no va a ser posible si no, primero, intentamos trabajar sobre la resistencia al cambio, ¿vale? A ver, cualquiera de nosotros siempre tenemos resistencia a cambiar, ¿no? Se dice que el ser humano es un animal de costumbre y es cierto. Y cuando tú te pones en terapia e intentas dar consejos, dar pautas, te das cuenta de que en algunos casos hay mucha resistencia a ese cambio y normalmente es por miedo, ¿no?, a la novedad, a que no me va a dar buen resultado o a la comodidad, simplemente. Entonces, este es uno de los aspectos que tenemos que trabajar. ¿Cómo mejorar esa resistencia al cambio? Si conseguimos esta resistencia al cambio, claro, vamos también a mejorar la desmotivación, que antes hemos visto en la imagen que había, ¿no?, los chicos que estaban totalmente desmotivados, y también vamos a mejorar la implicación. Sabiendo que, como antes se ha comentado, es cierto que partimos de un marco a nivel infanto-juvenil de que normalmente el paciente que está allí no es por decisión propia. Es muy raro, se dan casos, yo he tenido casos de que a lo mejor en la familia siempre van a ser los adultos los que vengan, pero que dicen, mira, Silvia, pues resulta que mi niño me ha dicho que es que necesita hablar con alguien. Normalmente son a lo mejor un poquito más mayores. Es raro que un niño pequeño te lo pueda decir, ¿vale? Pero lo habitual es que esa decisión de los adultos, de los padres, o bien porque el colegio también le ha alertado, le ha aconsejado, o el pediatra, cualquier otro profesional o adulto que está en su entorno, cualquier familiar también, ¿vale? Oye, mire, yo he visto que el niño o la niña tiene unas cosas que a lo mejor habría que llevarlo a un psicólogo, ¿vale? Pero es raro que esa decisión del propio niño. Por tanto, tenemos que tener esto muy en cuenta a la hora de las actitudes personales, ¿vale? También la expectativa. ¿Qué ocurre? En la imagen también lo he puesto y con mayúsculas, el usted. Es decir, hay una expectativa desajustada de la terapia, porque en este caso es que
vienen a nosotros para que nosotros resolvamos el problema. Bueno, vamos a ver más adelante que eso de que podamos resolver el problema, nosotros de por sí, va a ser complicado. Y creernos, ojo al dato, sobre todo cuando, lo digo cuando se empieza, ¿no? Porque yo, digamos, viajando en el tiempo hacia atrás, cuando empecé, pues te puedes sentir como para afianzar en tu rol y decir, no, yo esto lo puedo solucionar. Nosotros no tenemos el 100% de la solución, ¿vale? Vamos a guiar esa solución, pero hay muchas veces esa expectativa de que si llevo al niño o a la niña al psicólogo, me va a arreglar el problema. Eso lo tenemos que trabajar desde un principio, esa expectativa. Porque si no estamos trabajando sobre la psicopatología sin haber trabajado lo que es la base de esa expectativa, ¿vale? Y además también puede haber incluso que un desajuste de lo que se espera del problema, que a lo mejor el problema se puede resolver rápido, porque sabéis que las terapias con niños y adolescentes no suelen ser unas terapias rápidas. Suelen ser unas terapias a medio y largo plazo, y mantener, ¿vale? Esa permanencia cuesta. Es que yo me esperaba que el problema se solucionara antes, a lo mejor, no sé, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, como yo digo muchas veces, es una carrera de fondo y hay que trabajarlo el tiempo que haga falta. Conforme se vaya avanzando, pues se va reduciendo el tiempo, ¿vale? Pero muchas veces hay ese desajuste de las expectativas, tanto del tiempo en el que el problema se puede resolver, como de lo que la terapia te va a ofrecer, ¿vale? También, ¿qué ocurre? Que pueden venir, y en muchos de los casos ya han dado vuelta por otro sitio, me refiero, han ido a otros compañeros. Resulta que esa terapia no ha dado resultado, bien porque no han dejado el tiempo suficiente, por esta impaciencia que muchas veces os digo, o falta de conocimiento, ¿no? de cuánto va a durar esto. Entonces, o bien porque ciertamente con ese profesional pues no ha habido un buen feeling. ¿Qué ocurre? Que esas experiencias previas ya también van a impactar sobre nuestra terapia. ¿Por qué? Por un lado hay ya cierta negatividad, la habéis visto en el adolescente, dice, vaya, otro psicólogo. Yo paso, ¿vale? Hay un cansancio terapéutico, porque ya se han sometido a otra terapia, ahora otra vez, ¿qué rollo va a ser este? Y eso resta también efectividad, sobre todo a las técnicas. Porque al fin y al cabo, las técnicas que vamos a tener van a ser técnicas que posiblemente el otro compañero o compañera haya aplicado, pero por la circunstancia que sea, no han tenido buen resultado. Entonces ya tú simplemente explica, mira, vamos a hacer esto, eso ya lo he hecho, pues a mí no me ha servido. Y ya se te van quedando menos recursos. Pero aparte de eso, otra cosa que también puede impactar es que estamos como, yo veo muchas veces que en las terapias de infanto-juvenil estamos como muy vulnerables a muchas situaciones, pero que está bien que las conozcamos para estar preparados y saber qué hacer, ¿no? Hay circunstancias externas, circunstancias sobrevenidas, ¿vale? Oye, que hay cambios en la familia, crisis familiares, que si los padres se separan, que si hay un fallecimiento de alguien, que si hay cambio de domicilio, que si por temas laborales uno tiene que ir a trabajar fuera, el nacimiento de un hermano. Hay muchas circunstancias que suceden en una familia, circunstancias externas, ¿vale? Pero que eso afecta a la afectividad de la terapia, pues claro, porque a lo mejor la terapia se tiene que cortar durante un tiempo, se tienen que reducir las sesiones, no hay tanta implicación porque hay otros problemas que atender fuera, ¿vale? Entonces, fijaros todos estos factores que están aquí flotando, ¿vale? Y eso es lo que yo recojo como interferencias, ¿vale? Son interferencias en que se pueda generar una buena calidad en la vinculación terapéutica, ¿vale? Cuando hablamos de esa adherencia a la terapia, al fin y al cabo estamos hablando de que haya una vinculación terapéutica de calidad. Pero estamos sometidos a esta interferencia y esto está bien saber. Estar de espalda a esto y centrarme en el niño, en la patología que pueda tener y darle pauta a la familia, pues se va a quedar un poco, pienso, la experiencia me lo confirma, reducido y sobre todo ves que no hay el avance que esa terapia no termina de convencer, no es efectiva. Que tú te quieres ir a tu casa así y dices, bueno, pues algo se va mejorando, allá cada uno. No, yo lo que quiero compartir con vosotros es que tengamos en cuenta por qué hay a veces que se frenan las cosas o que no evolucionan como nosotros esperásemos. No sé si quisiera añadir algún factor que impacta, porque posiblemente algo no haya yo tenido en cuenta,
¿Habéis vosotros tenido otras vivencias, otra experiencia? Yo añadiría uno más, me atrevería a decir uno más. Muy bien, Damián. A ver. Hablas de que estos son factores que son interferencias, ¿no?, en la relación terapéutica, centrándote en la visión del niño, ¿no? De todo lo que engloba al niño, del sistema. Pero también creo que puede afectar a esa vinculación las experiencias propias del profesional, del psicólogo, porque estas resistencias del niño, estas expectativas de la familia, todo esto también repercute en el profesional, que puede tener una actitud negativa o diferenciadora respecto a otros casos exitosos que hacen que finalmente se cumpla esa profecía autocumplida de este caso no me va a no va a llegar a buen puerto. Me parece muy acertada y muy buena tu aportación. De hecho, también después lo voy a recoger más adelante, pero incluirlo aquí, claro, aquí estamos viendo los factores ciertamente que impactan desde el punto de vista, como tú dices, ¿vale?, de ese paciente que tenemos enfrente, ¿no? Y nosotros estar conscientes. Pero muy bien lo que tú has comentado, y como vamos a ver más adelante, también se va a ir recogiendo esa idea, ¿vale? Entonces, la verdad que nos quedamos con ello, Damián, porque va a ver cómo lo vamos a tener en cuenta, cómo nosotros mismos muchas veces, sin querer, pues vamos, ¿no?, proyectando ciertas, a lo mejor, ideas o deseos que tuviéramos o experiencias de otros casos. ¿Alguien más quiere decir algún otro factor que impacta? Yo también voy a participar. ¿Hay algún micro así con eco? Lo mismo porque lo tenéis... Sí, ¿se oye? Ahora sí. Sí, pues también siguiendo un poco a Damián, en el contexto de que trabajamos, a veces a mí me pasa que me siento muy sola en algunas técnicas en las que realmente necesito una colaboración con el colegio, con un psiquiatra o con otros profesionales, y realmente eso me retrasa o podría potenciar muchísimo la terapia, el trabajo que se hace en la sesión, y sin embargo ahí pienso que se pierde un potencial enorme porque ellos tienen mucho más recursos de los que podemos tener nosotros individualmente. Claro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho también esa idea más adelante la vamos a ver, porque una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, no nos queda más remedio, ¿vale?, que trabajar no solamente de puertas para adentro de nuestro despacho, sino que también tenemos que trabajar de puertas para afuera. Cuando yo antes he puesto lo de todos los sistemas que interfieren, que están directamente en la vida de un niño, son, digamos, contextos en los que tenemos que movernos y en los que tenemos que pedir de una u otra manera colaboración, ¿vale? Y ahí se va mucho tiempo, muchos recursos, porque, bueno, tú puedes invertir mucho tiempo a lo mejor en querer coordinarte con el colegio y hay respuestas muy diversas. Desde colegios que sí, otros colegios que te dicen que no, otros que te dicen que sí, pero es de boquilla, después no lo llevan a cabo, o sea, y otros que sí te colaboran. Entonces, a lo mejor, por poner un porcentaje o algo así, referencia de 10 colegios con los que estás, pues después de invertir mucho tiempo, mucha paciencia, mucho quererte entenderte y todo, pues de los 10, con mucha suerte, 2. Y estás contento, y dices, qué bien, por lo menos me están con una, digamos, colaboración eficiente, no colaboración de protocolo, eso se nota, ¿vale? Pero eso efectivamente lo vamos a recoger después, claro que sí. Vamos a continuar entonces, y fijaros que aquí entonces, efectivamente, yo pido un SOS, ¿qué hacemos, no? Hasta ante esta situación en la que vemos esa complejidad, esos factores que están impactando y que están continuamente, pues bueno, en nuestra terapia, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues esta pregunta la comparto con vosotros porque hay veces que podemos sentir mucha impotencia, porque, como te digo, tú inviertes cantidad de tiempo
Y además suele pasar que con aquellos casos, no sé si estáis de acuerdo, con aquellos casos con los que invierten más, con los que ponen más esfuerzo, pues resulta que menos gratos son. ¿No os pasa eso? Que tú dices, bueno, con todo lo que yo he invertido en este caso, porque es un caso especialmente complejo y porque tú dices, aquí hay que tirar a todo, es decir, que tengo que ir, ¿vale?, con todo el armamento, pues resulta que menos resultado hay. Entonces, claro, te entra un poco muchas veces la sensación de esa impotencia, por lo que también antes hemos dicho, no todo está en nuestra mano, eso está claro. Y llega un momento en el que tú dices, nos conformamos y digo, bueno, ya está. Si es que acepto que hay tantas variables que no puedo hacer otra cosa, o me dedico a vender lámparas. A ver, pues me dedico a vender lámparas. Yo tengo una amiga que vende lámparas, está contentísima, ya hizo psicología, pero nunca la ejerció. Digo, por lo mejor es inteligente. De verdad, es un caso real. ¿Por qué? Porque, a ver, ella vende sus lámparas como mucho, sí, se le funde la bombilla, la cambia. Eso... Y digo yo, pues mira, y se va a su casa sin problema. Hoy se me va a fundir una bombilla, ¿la ha cambiado? Digo, toma. Digo, a mí se me funde bombilla y no la puedo cambiar. ¿No? Entonces, tú dices, muchas veces te sientes como esto, una misión suicida o imposible, yo qué sé. Bueno, pero como estamos siempre esa vocación que nos tira, ¿no?, y que nos hace seguir y querer seguir en ello. Entonces, yo aquí os planteo esta propuesta de actuación, que como digo, a lo mejor es muy atrevida y también me gustaría contar con vuestra opinión. Esta propuesta de actuación va ahí, como vosotros veis, y ahí lo quiero resaltar, buscando esa efectividad terapéutica, ¿vale? Como digo, esta charla no va dedicada a hacer un buen o mal diagnóstico, sino al proceso terapéutico. Al proceso terapéutico que recae en nosotros principalmente, pero que quizás lo tenemos mal enfocado. ¿Puede ser eso? Que quizás lo tenemos mal enfocado. Porque en realidad también me pongo ya a pensar, y como antes ha dicho Mateo, y yo también imparto clases en la universidad, en realidad de esto no se habla. Te dicen las técnicas, te dice esto, te dice, pero no se habla de cuando tú te metes ahí ya en el rol del psicólogo o de psicóloga y te toca la papeleta, que búscate la vida, pues sí. Y como también antes decía Lola, nos sentimos muy aislados, porque también nuestro trabajo, pero ojo, lo puede hacer individualista o no. Muchas veces también tenemos nosotros el propio miedo a compartirlo con otro compañero. Cuando tenemos el ejemplo de los médicos que hacen sus sesiones clínicas, ¿no? Entonces, eso también sería muy sano, ¿vale? Y precisamente en esta línea, yo propongo que para conseguir esa efectividad terapéutica, al menos lo que yo hago, ¿vale?, es trabajar mucho en la investigación en la acción. A ver, seguro que algunos conocéis este término. La investigación en la acción es que de mi propia práctica profesional y diaria, yo investigo, me quiero decir, yo hago un análisis crítico, constructivo, pero crítico, de esa práctica, ¿vale? Y cuando cierro la consulta y estoy echando las llaves, ¿vale?, estoy diciendo, a ver, hago un poco de reseteo de cómo me ha ido, ¿vale? Y eso me sitúa un poco en aspectos a mejorar. Y el primer aspecto sería también el tener en cuenta, ¿yo estoy desarrollando el rol de psicólogo o psicóloga como creo que es eficiente? ¿Estoy dejando al final que esa familia viene, que me dice, arréglame al niño, y al final yo asumo y arreglo, intento yo asumir ese papel de arreglar al niño? ¿Así voy a de verdad conseguir resultados favorables para ese bienestar psicológico? Este rol hay que tener cuidado porque el rol directivo algunas veces sí lo tenemos que tomar en determinadas terapias, en determinados momentos, creo yo, de la terapia, de determinadas composiciones familiares. Pero tendríamos que trabajar, y es mi propuesta, hacia la corresponsabilidad terapéutica. Y esto me gustaría a ver qué os parece. La corresponsabilidad terapéutica se refiere a que cuando esta familia, por ejemplo, me dice, a ver usted, ¿qué ayuda nos puede dar? Sí, a ver, yo soy el profesional, no le voy a decir, pues búscate tú la vida. No, no estaría actuando correctamente. A ver, yo me he formado para eso, tengo, muy bien, tengo los conocimientos, pero también aquí tenemos que ser muy claros,
yo creo que incluso éticamente sería lo correcto, y decir, bueno, este problema que tenemos, vamos a buscar la solución, pero de manera plural. Es decir, ir buscando la implicación de todos los participantes. No situar en una persona, sea este niño, Carlitos, el que presentaba ese problema, ni el problema está en él, ni la solución está en mí, como terapeuta. Yo te puedo guiar, pero aquí tiene que haber una corresponsabilidad por parte de esa familia, por parte de ese padre, por parte de esa madre, por parte de esos hermanos. ¿Vale? Entonces, esto sería el quid de la cuestión, según mi punto de vista, y en este análisis que estoy compartiendo con vosotros, importante para conseguir esa mejora terapéutica, para intentar que si hay corresponsabilidad terapéutica, entonces sí, tenemos más posibilidad de conseguir ese bienestar. Y además también desmontamos mitos que hay todavía sobre la psicología, sobre el psicólogo, sobre la psicóloga, que no tenemos una varita mágica. Pero ojo, que muchas veces, por tal de quitar angustia a la familia o de incluso reafirmar nuestro rol, decimos, venga, sí, vamos, no se preocupe que lo vamos a arreglar, y al final cogemos como el manto. Entonces, no quiero decir que no estemos en ello, claro que tenemos que estar, pero vamos digamos, a guiar, a dar esas pautas, pero sobre todo en esa intervención que haya una corresponsabilidad. ¿Vale? Y junto con esto, también os invito, no me voy a meter hoy en este tema porque es un tema muy interesante, pero con bastante profundidad, de que hay que trabajar sobre las teorías implícitas de la familia. Si tenemos un niño o un adolescente, tenemos que trabajar con la familia. ¿Vale? Entonces, las teorías implícitas de la familia son, por así decirlo, de manera general, ¿vale? El argumentario que tiene cada familia para explicar incluso su malestar. Entonces, es que este niño a todo dice que no, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Le preguntas tú. Porque me tiene manía. Al padre le obedece estupendamente, pero a mí toque no. Hay que ver que nada más que está empadrado, por ejemplo, te dice. Y ya sitúa, ¿vale? ¿Veis cómo va situando ese malestar, esa conducta en el propio niño y en la relación entre ellos? Y son teorías implícitas que al fin y al cabo a esas familias, aunque no sean certeras, sí les sirve para crear su dinámica familiar. Entonces, es importante entrar en esas teorías implícitas, ponerlas sobre la mesa y también intentar que la familia pues vea que eso es un aspecto que tenemos que trabajar. No vamos a trabajar, digamos, el negativismo del niño de por sí, sino que también vamos a trabajar sobre las teorías implícitas. ¿Vale? ¿Por qué en una familia, eso lo sabemos todos, porque todos tenemos familias de uno u otro tipo, te han asignado un papel? Uno es el colaborador, otro es el que va por libre, otro es ¿por qué? Y además eso ya, digamos, se mantiene así. Entonces todo eso es un aspecto importante a trabajar. Y también para conseguir precisamente esa corresponsabilidad, porque si no siempre vamos a echando el problema a que nos lo solucione. ¿Vale? No sé qué os parece esto de la corresponsabilidad, lo mismo os parece como muy atrevido, como una cosa utópica, no lo sé. ¿Vale? Yo lo desarrollo y ahora vamos a ver que hay a veces que sí, a veces que no, pero no hablo desde la teoría, como digo, esta charla está planteada desde la práctica, entonces yo sí lo desarrollo. Sí es verdad que necesita también mucha paciencia y sobre todo el creer totalmente en ello, mucha convicción. ¿Vale? Yo a los padres además les digo que ellos tienen una influencia y un impacto mayor que nadie. Porque los padres no llegan a ver, ¿vale? Cómo el día a día y en muchas cosas que son implícitas, ¿vale? Que los padres no son conscientes de que están inculcando, de que están trasladando a su hijo, lo están haciendo, ¿vale? A ver, cosas muy típicas que te dicen, ay, a ver si puede mi hijo mejorar la autoestima porque tal y cual, y después esos padres no se han puesto a trabajar sobre su inteligencia emocional. Entonces, qué le vamos a enseñar al niño? Unas habilidades sociales, las típicas para que su autoestima mejore, después en un contexto familiar en el que los padres no han estado gestionando, no se han parado a pensar en su inteligencia emocional.
¿Qué estamos haciendo? ¿Entendéis? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, como conclusión, el comentaros que, por un lado, la intervención con él o con la paciente, si nos situamos, ¿no?, en ese niño, en esa familia, pues lo primero tendremos que tener en cuenta que la intervención tiene que ser contextualizada, es decir, tanto conocer la parte social que envuelve a ese niño, la parte personal y emocional. Por eso digo que de puertas para adentro exclusivamente no podemos hacer nada, y de hecho sabemos, nosotros mismos por experiencia, que en terapia el niño o la niña te responde estupendamente, pero en la casa, en el colegio, la problemática sigue, ¿no? Es de lo que muchas veces hemos hablado de generalizar, pero muchas veces no es tanto que el niño generalice, es que nuestra intervención esté contextualizada. ¿Comprendéis? Es que es también cambiar esa perspectiva. ¿Qué tipo de intervención estamos desarrollando? Bien, y entonces también aceptar que va a haber familias con un grado de implicación, y también niños con un grado de implicación mayor o menor. No todo el mundo se va a implicar igual. Entonces, el compromiso con la terapia va a ir en grado de esa implicación, pero también nosotros ahí tenemos que, digamos, aceptarlo. Y no estar luchando contra ellos, sino coger ese trocito de compromiso y decir, bueno, pues muy bien. Digamos que la adherencia a la terapia, en el caso de esta familia, de este niño, es esta. ¿Vale? No podemos siempre estar al 100%. Entonces también tenemos que manejarnos en esos términos. ¿Vale? Y igual que también conocer en el contexto, en el entorno, si hay alguna persona de apoyo, la cual a lo mejor no ha acudido en ninguna de las sesiones, pero que nos puede ser un elemento de referencia importante. ¿Vale? Pues también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿esto cómo lo trasladamos si nos ponemos de manera más concreta? Pues nuestra intervención con ese niño, con esa niña, va a ser adaptada a sus necesidades y a su personalidad. Ojo, no nos vamos a ir directamente a la psicopatología, que eso muchas veces es lo que intentamos hacer. El niño tiene TDAH, le voy a reforzar la atención, le voy a controlar la impulsividad, pero tú has conocido al niño las necesidades que tiene, tú has hablado con él, con ella. ¿Qué te ha contado? Es que obvia esa información, no, que tiene TDAH y voy a tratarle esto. ¿Qué pasa aquí? Aparte de que tú tengas esa psicopatología, tú como persona, ese niño como persona, tiene sus necesidades, sus gustos, sus intereses y su personalidad. Y eso lo sabemos los que trabajamos en psicopatología infantil, porque puede haber cuántos perfiles de TDAH. Y eso también Mateo lo sabe, que lleva muchos años trabajando. Es que puede haber tantos perfiles como personalidades de niños hay, sabiendo que es un TDAH, pero es que después es tanta variedad que si no tenemos en cuenta eso, también se nos está escapando ahí una información importante de cara a la terapia. Y también ajustada a las características familiares, porque, a ver, primero, composiciones familiares puede haber muchas, eso hoy en día lo sabemos. Y como hemos visto, eso influye y afecta de manera considerable. Y no solamente el tipo de familia, sino la dinámica de esa familia. ¿Vale? La dinámica. Entonces, ahí también tenemos que conocer y ajustarnos a esas características. No podemos ir a lo mejor como con la receta, ¿sabes? De esto así es como tiene que funcionar. Pues no, porque esa familia tiene sus características y entonces tú no estás atendiendo a ello, por tanto no le va a dar el bienestar, ¿vale?, psicológico que necesita, porque no va a ser lo mismo para uno que para otro, no podemos ir estilo plantilla, ¿vale? En mi opinión. Y sobre todo, la intervención tiene que ser activadora, fijaros esto, lo resalto porque creo que es muy importante. Dentro de cómo se consigue la corresponsabilidad, tú dices, ¿cómo la puedo conseguir? Bueno, una de las fórmulas sería activar ese proceso de búsqueda de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la familia. Mira, esta familia que venía, estos padres que se han visto ahí, estaban ya desesperanzados como mínimo y desesperados porque lo estaba diciendo la madre. Entonces llegan con un sentimiento de incompetencia que el propio niño muchas veces también lo puede ya tener asumido, ¿vale? Pues yo soy así, pues se siente el culpable, todo ese escenario nos podemos encontrar. Pues lo primero que tenemos que hacer es derribar esa idea y ayudarles a buscar
¿vale? ¿Cuáles son sus puntos débiles, los que tienen que mejorar, pero también sus competencias, las cosas que sí funcionan y que funcionan porque sí las saben hacer, ¿vale? Y no vamos a venir nosotros aquí, los expertos, y le vamos a enseñar de todo. Entonces, cuidado con el rol de experto, que es que ya todo recae en nosotros y han aprendido gracias a lo que le hemos dicho. No, ¿vale? Ellos ya estaban haciendo algunas cosas bien, pero lo han normalizado, incluso muchas veces lo han ocultado. No lo consideran importante. Y tú le dices, mira, pues fíjate, y cuando te dicen, hoy sí, pues me he dado cuenta que esta semana he podido, cuando el niño se ha puesto así, no me he puesto nerviosa y le he podido responder de una manera más de escucharlo. Digo, muy bien, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho? Y dice, ¿el qué? Ayudarlo a que analicen eso, ¿vale? En ese proceso de búsqueda. Entonces, aquí tú estás activando también un análisis reflexivo compartido. Eso es lo interesante. Y no solamente hacerlo con la familia, con el propio niño se puede hacer. Estaríamos hablando de lo que es la metacognición, ¿vale? Entonces, tú le estás ayudando a esa familia a compartir contigo, no que tú le dices, eso está bien lo que ha hecho, pues eso está mal, pues hazlo así, pues no lo vuelva a repetir de esta manera, pero ¿cómo? Entonces, antes de dar ya la respuesta, ¿vale? La receta, no. Vamos a escuchar esa experiencia que nos trae, de las pautas que nosotros le hemos aconsejado, que la apliquen, pero que lo compartan y que lo analicen. Entonces, eso a ellos también les va a crear sentimiento de competencia, pero se van a implicar más, porque se van a sentir más capaces. Y ya entonces van a saber analizar su día a día. La clave está ahí. Al fin y al cabo sabéis que la psicología es mucho de sentido común. Entonces, es saber cómo valorar ese día a día, cuáles son mis acciones y las reacciones de la otra persona. ¿Vale? Entonces, esto sería por este lado. No sé qué os parece lo que he planteado aquí, sabiendo que con cada familia se podrá llegar a un punto u a otro, porque el grado de implicación de esto va a hacer que el proceso de búsqueda sea mayor o menor. ¿Comprendéis? Igual que el análisis reflexivo, igual. Con algunas familias va a ser mayor o menor, pero sí generar esa vía como parte del proceso terapéutico. Me gustaría tener alguna idea, que ya llevo hablando mucho. A ver, desde vuestra propia experiencia, ¿qué pensáis de lo que estoy diciendo? Tú dices, bueno, pues esto no es una cosa real, o ¿qué pensáis? Yo desde mi experiencia prácticamente, bueno, hola. Hola, Carmen. La verdad, lo que ha dicho de centrarse en la necesidad de la persona, dejando atrás tanto las características del trastorno tal, hay que tratar tal. Completamente estoy de acuerdo, porque es como que nos centramos, sobre todo las primeras veces, nos centramos en, vale, hay que centrarse en esta característica, en esta y esta, y es como que te olvidas de escuchar a lo que te está diciendo la persona. Efectivamente. Ya lo ves como la patología en sí mismo. Eso, lo ves como un niño impulsivo, lo ves como un TDAH, lo ves, pero no ves cómo es esa persona, ¿no? Esas características que pueda también tener. Claro, y también lo que te está pidiendo es que muchas veces nos centramos en eso, prácticamente en estar pensando lo que le tenemos que decir y cómo intenta mejorarlo, pero no nos centramos en lo que nos está diciendo el niño. Efectivamente, muchas veces es como tú dices, paradójicamente estamos más alejados del niño, ¿vale? De lo que deberíamos de estar de cercano, ¿eh? Entonces, están como más preocupados, muchas veces dar respuesta a la patología en sí misma, cuando, bueno, por lo que yo aquí os he planteado y por el análisis al que he llegado en busca de esa respuesta, nos falta atender a cosas que son esenciales, ¿vale? No empezar ya directamente con la terapia, se puede empezar, pero teniendo en cuenta también estos aspectos que están ahí, porque, a ver, podemos aplicar muy bien las técnicas y podemos saber muy bien las técnicas, pero no es fallo de la técnica en sí mismo,
sino es que no hemos tenido en cuenta estas variables. ¿Mm? Hola Silvia, gracias. Qué alegría veros de nuevo. Aquí siempre estamos, pues alumnos, maestros, muchas gracias por el acogimiento. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí escuchando con mucho gusto. Se me ocurren varias cosas. Tengo aquí los apuntes. Empezaría por la doble alianza terapéutica, porque nosotros de alguna manera tenemos que hacer, ¿no?, una doble alianza terapéutica, porque tienes que hacerla tanto con el niño, y hay veces que son niños muy pequeños o bien son adolescentes muy difíciles, porque ya sabemos cómo es eso, y luego tenemos que hacer esta alianza terapéutica con los padres. Y es complicado, es complicado. Yo, por ejemplo, me pongo también en mi papel como madre de 2 adolescentes. Vienen con muchos problemas y quizás hay veces que nos enfocamos más en qué contestar y cómo contestar que la escucha activa. Y ya sabemos que el éxito de la terapia no es un gran porcentaje, es los factores externos del paciente y luego la alianza. Estos son los 2 grandes, y luego en una manera más pequeñita la técnica que apliquemos cada uno, ¿no? Desde nuestro enfoque. Sí. Y sobre todo eso es lo que pienso yo que tenemos que machacar mucho, la escucha activa, escuchar qué es lo que le pasa a esta familia, qué es lo que ha pasado, qué nos trae, qué ha pasado ahí. Y después trabajar esta alianza con cada una de las partes. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Ahí falta esa escucha activa, pero porque posiblemente eso quizás sea una cuestión de replantearnos el rol, como ya te he dicho. Es decir, estás más preocupado porque debes de darle solución, y la solución no recae exclusivamente en ti. A ver, eres el profesional, eso está claro, pero pienso que ahí también muchas veces la solución te la va a dar el propio paciente, la propia familia, si tú le haces partícipe. ¿Vale? Es decir, no tenemos que estar siempre preparados a decir, venga, ahora qué le digo, ahora qué solución le doy, sino que por eso creo que hay que generar, ¿vale? Para lo que tú comentas, estoy totalmente de acuerdo con esa escucha activa, pues precisamente que ellos sean tengan más cabida dentro de la terapia, ¿vale? Que no simplemente se sientan y tú estás allí ya preparado a decirles, venga, ¿cuál es la solución? Entonces, no echar exclusivamente en nuestra espalda esa responsabilidad que la tenemos como profesionales, pero intentar generar, como digo, ese análisis de búsqueda conjunta, ¿vale? Que también, como tú dices, para poder establecer esa alianza, ese compromiso dentro de la terapia, ¿vale? Por eso, además, yo quisiera, para un poco ir terminando y añadir lo que antes quizá he dicho, también lo he recogido, la influencia que tenemos nosotros mismos. La intervención va a depender también mucho de nosotros mismos, y aquí, pues eso, el psicólogo, nosotros, frente a frente. Tenemos que ponernos frente a frente, ¿vale? En el sentido de que, a ver, no somos neutros. ¿Cómo vamos a ser neutros? ¿Vale? Quien lo quiera ser, pues bueno, no lo va a conseguir, también lo digo, porque pienso que siempre, de alguna manera, estás ahí, ¿no? Con tu forma de ser también tú llevas a cabo la psicología. Pero fijaros, en ese frente a frente, en analizarnos también a nosotros mismos, yo creo que, por un lado, el reconocer el rol profesional, es que muchas veces también ocurre de que nos vemos como presionados, cosa que a lo mejor tú ves dentro de la sanidad, que otros profesionales no están tan preocupados en decir, no, lo tengo que hacer bien, lo tengo que responder, tal y cual. Oye, te dicen, pues mira, pues a lo mejor no lo sé, o tengo que indagar sobre el tema. Entonces, aquí es importante el darle valor a nuestro rol profesional, ¿vale? El hacernos valer, el no dejarnos presionar porque a lo mejor viene ya esta familia, no, es que el pediatra me ha dicho, es que el neurólogo, es que el orientador, la orientadora, es que, vamos a ver,
Si ha venido a buscarnos es porque nosotros tenemos un rol profesional y somos, vaya, estamos capacitados para eso. Entonces, sentirnos ahí como en ese reconocimiento, ¿vale? A la vez que digo que tenemos que generar la corresponsabilidad, pero oye, que nosotros tenemos un rol bien definido, ¿vale? Y con sustento, por así decirlo. Pero también tenemos que trabajar nuestro propio fortalecimiento emocional, ¿vale? Antes también creo que ha sido Damián el que lo ha dicho, ¿no? De que muchas veces predisponemos, ¿no? Con situaciones de éxito o fracaso, ya la proyectamos en otras, claro que sí. Pero yo creo que aquí, en general, como he dicho, que muchas veces nos vemos con la situación de impotencia, porque es cierto, no tenemos todas las variables en nuestra mano, tenemos que ser muy resilientes. Tenemos que ser muy resilientes, porque si no, a ver, tú dejas de ejercer la psicología en X tiempo, eso os lo digo, ¿no? Te vas a vender lámpara, efectivamente. Entonces, tenemos que ser resilientes en el sentido de que, a ver, hay aquí que, digamos, ver lo positivo y seguir esforzándonos. Y sobre todo no caer en el síndrome del rescatador o la rescatadora. Nosotros no somos los salvadores de nadie. Cuidado con eso, ¿vale? No somos como, por ejemplo, por un ejemplo ahora en el terremoto, no vamos a sacar a una víctima de los escombros, ¿no? Vamos a ayudar a esa víctima, entre comillas, a que salga. Nosotros no estamos para rescatar, no tenemos que ver en el compromiso, en la obligación de que tengo que y recae todo en ti. Entonces creo que también es importante, ¿vale? El asumir esto, ¿eh? Y después para también coger, digamos, esta idea y poder afianzarla, la formación continua es necesaria. Si queremos también buscar pues, fórmulas para poder mejorar, para avanzar profesionalmente, tenemos que seguir formando, ¿vale? Bien, eso, con foros como estos, compartir ideas, como los congresos, o sea, una formación en la que es indispensable porque ahí, además, tenemos ocasión de contrastar con otros compañeros, con otros colegas, y entonces nos va a hacer mejorar profesionalmente. Yo creo que aquí, en esa, digamos, puesta en el espejo, ¿no? Con nosotros mismos, serían como 4 aspectos importantes para también darle, ¿vale?, ese plus a buscar la efectividad en la terapia. Puede ser que haya alguno más, ¿vale? Yo, desde luego, estos son los 4 que considero más importantes. De podernos también nosotros incluir en esa efectividad, como un elemento importante, ¿vale? También ahí. Y nada más, yo daros las gracias. Sí me gustaría que ahora hubiera cualquier pregunta, que ahora mismo habéis estado esperando hasta el final, cualquier sugerencia, cualquier crítica, ¿vale? La crítica siempre es bienvenida. Así que, nada, dispuesta a vuestra intervención. Muy bien, gracias Silvia. Esperamos alguna pregunta, a ver si ha quedado algo pendiente. Bueno, mandando las gracias por el chat, pero como siempre, ¿tenéis alguna preguntita o algo? Si no, déjame, Silvia, que te haga yo un comentario, una observación, ¿cómo lo ves? Sí, estupendo. Sí, bueno, no, bueno, me ha parecido muy interesante, sobre todo el enfoque práctico que le has dado, es decir, el tema de, bueno, de que a veces el éxito terapéutico no depende siempre de, bueno, evidentemente de que la técnica, generalmente las técnicas que empleamos pues tienen cierta validación, pero tampoco a veces ni del esfuerzo del psicólogo, ¿no? Hay factores que son difíciles de controlar. Sin embargo, a mí un tema de los que, trabajando, bueno, un poco en mi caso un poco particular, ¿no? Pero trabajo muy reducido en el ámbito aplicado, ¿no? Básicamente con niños con TDAH y con padres con problemas de conducta y básicamente con programas de formación de padres en manejo de conductas problema y psicoeducación a veces también, ¿no? A mí una de las cuestiones que más me cuesta es bueno, 2 cuestiones. La diversidad de familias que hay, o sea, el tema de trabajar con familias, digamos, más tradicionales, padre y madre, luego familias separadas, luego familias con pues, distintas estructuras
A veces eso complica bastante, o a mí me complica bastante el enfoque de los programas, porque evidentemente los programas están pensados, digamos, o desarrollados con familias estándar, por así decirlo, ¿no? Y luego la práctica hace que muchas no sean estándar, ¿no? Pues la primera cuestión que me gustaría saber cómo tratáis esta cuestión ahí en el centro, cómo lo abordas tú. Esta es una, y la otra parte también es el nivel, digamos, de adaptar los programas al nivel cultural y los conocimientos de los padres. Esto es muy divergente, ¿no? Venimos con padres, digamos, de distinto nivel sociocultural, entonces, claro, te encuentras con mayor o menor nivel, ¿no? Claro, también son programas pensados para un nivel medio, pero también el nivel medio, como que el que dice nunca está, ¿no? O vienen padres, digamos, con bastante más nivel, o vienen padres con dificultades para entender según qué cosas, tal como se las das tú en los protocolos o en los escritos o los papeles que tú das, ¿no? A veces hace falta adaptar esto, me da esa impresión. Me gustaría conocer tu opinión sobre estos dos temas, Silvia. Sí, si queréis dejo de compartir pantalla, si nos vemos mejor. Sí. Vale. Pues efectivamente, Mateo, interesante lo que comentas. Por un lado, esa diversidad familiar es cierto que da más complejidad a la situación y que es un aspecto a tener en cuenta. Por eso yo también ahí he comentado que el tema de la familia. ¿Qué ocurre? Para poder, digamos, atender, porque una de las cuestiones que he comentado y considero importante para que la terapia sea efectiva es conocer las características de esa familia, ¿vale? Entonces, cuando se hace esa entrevista inicial, yo normalmente siempre se empieza con una entrevista clínica, en este caso para los padres, una entrevista inicial. Yo ya voy recogiendo un poco, pues bueno, no solamente la estructura familiar, sino también temas, digamos, de dinámica familiar, de pauta educativa, de estilo educativo. Entonces, eso a mí me va a dar bastante pista que después contrasto con el propio niño, con la propia niña, porque claro, a mí esa información es parcial. Solamente quedarnos con la información de los padres sería, como digo, incompleto y parcial. Después, escuchar la propia percepción y la propia idea que tiene el niño o la niña de la cuestión. Y una de las cosas que le digo al principio, digo, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, me dice algunos, porque mi padre me ha dicho que hace falta que venga, por ejemplo, ¿no? O los adolescentes que pueden venir incluso más reacios, ¿no? Digo, tú dirás que qué hace aquí en la loquera, ¿no? Yo se lo suelto, a ver cómo me contesta. Entonces, pues, alguno me dice, pues sí, a ver qué hago yo aquí. ¿Qué rollo? ¿No? O alguno me dice, no, no, hombre, la loquera, ¿no? Digo, bueno, entonces un poco situarlo en lo que vamos a hacer y eso. Pero viendo un poco más las características de la familia, a mí ahí lo que muchas veces me sirve es hacer como un mapa de necesidades de la familia, ¿vale? Entonces, la intervención, claro, siempre va a ser una intervención muy específica de cada familia. Cuando se habla de programas, los programas en sí están bien, pero los programas te pueden dar un recurso. El problema de los programas es que después no son totalmente aplicables, ¿vale? A todas las familias. Entonces, lo podemos tener como una guía de referencia, pero en realidad eso después yo creo que hay que hacer, como dice José Antonio Portellano, un traje a medida, ¿vale? Para cada familia, si no, no estaríamos respondiendo a sus necesidades. Entonces, hacer un mapa de necesidades a mí me sirve mucho, ¿vale? Entonces, ese mapa de necesidades, tanto de lo que son necesidades a nivel emocional, necesidades a nivel social, necesidades a nivel conductual, en el que se trabajan más, pues son pautas, normas de conducta, un mapa de esas necesidades. Y ese mapa, hacerlo conjuntamente con ellos, cada uno van aportando, después ponérselo, una vez que ya lo tenemos elaborado, es ponérselo y decir, mira, este es vuestro mapa de necesidades, vamos a ir trabajando en esta línea, ¿vale? Y así también estamos haciendo de que entren en la terapia, de que no vengan a la terapia solamente, sino que entren en la terapia. No sé si me explico, ¿vale? Y después con eso ya podemos utilizar técnicas, digamos, más específicas como un contrato familiar, un contrato de contingencia, ¿vale? Después tenemos todos esos recursos que ya son más específicos, pero a partir como de ese marco de referencia, que además no es porque tú lo has dictaminado así, sino porque ellos te han ido dando esa información, se la devuelves y lo pactas con ellos. Mira, esto así, tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, pues yo aconsejo como profesional que vamos a empezar mejor con esto, porque si empezamos con este aspecto va a mejorar los demás. Entonces, eso ahí está claro. Y sobre todo, Mateo, también tener en cuenta que, a ver, hay que entender que el tema de trabajar con niños y con familia
siempre es un tema en el que nos estamos entrometiendo realmente en su vida. Es decir, la sensación de que te está entrometiendo en la vida de alguien, aunque ellos son los que vienen a pedirte esa ayuda, también solo tenemos que agradecerle de entrada esa confianza. Y es una de las cosas que le tenemos que transmitir, que agradecemos su confianza y que según nos vaya dejando abrir más la puerta, pues entraremos. Hay familias que de entrada te la abren de par en par, otras que llevan incluso años, y a los años te enteras, ay, mira Silvia, no te conté esto. Digo, y ahora me lo dice. Me queda a cuadro, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque hay familias que les cuesta abrir la puerta de su casa, por así decirlo. No sé si me explico. Y entonces no podemos forzarla porque estamos pidiendo una implicación forzada. Y eso no. Y eso sería, digamos, mi respuesta a tu pregunta de cómo trabajar con esa diversidad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo previsto. Vamos a despedir el seminario. Quiero agradecer la asistencia a todas las personas, bueno, los 55 que ahora todavía siguen, especialmente, bueno, naturalmente a los que están aquí en España, pero muy especialmente a los que se han conectado desde Latinoamérica. He visto conexiones desde Costa Rica, desde Uruguay y no sé si alguna más. Bueno, Paraguay también, creo. O sea, muy bien. De También sé que Chile. sí. De Chile también. De Chile, pero es fantástico. Nos alegramos muchísimo de la sociedad. De hecho, tenemos también miembros de la sociedad que son psicólogas de México y quiero reiterar desde aquí y aprovechar este seminario para, bueno, para intentar fomentar la importancia de la colaboración entre todos los países que compartimos la misma lengua, el mismo idioma y fomentar también que las personas o los profesionales de Latinoamérica se puedan unirse a nuestra sociedad, digamos, empujar, dar todo lo que puedan desde su experiencia en todas nuestras acciones. Hacemos congresos, tenemos newsletters para socios, los seminarios, etcétera. Estamos muy contentos de poder contar con vuestra presencia y sobre todo también con vuestra colaboración. Dicho esto, agradezco otra vez a Silvia su tiempo y su esfuerzo para el seminario y nada, recordaros que tenemos más, ¿no? Pronto anunciaremos más seminarios desde la sociedad y esperamos vernos allí otra vez. Nada más, yo creo que ahora ya o Selene o Pilar van a cerrar ya la comunicación, ¿no? Estamos ya despidiendo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Hasta luego.